El expediente del Arch. 18. Se inicia con una queja sensorial. Los médicos no pudieron clasificar una sensación de silencio inusual. Los afectados reportaron que incluso en ambientes ruidosos, como el tráfico o una multitud, experimentaban una paz profunda y antinatural, como si faltara un componente crucial en el espectro audible. Esta percepción de silencio no indicaba sordera. Las víctimas podían oír la conversación y el ruido exterior. Sin embargo, la pérdida se manifestaba en síntomas físicos inmediatos: una desregulación en la temperatura corporal, náuseas persistentes, lo más alarmante, una arritmia cardíaca inexplicable. La anomalía demostró que la vida no se sostiene solo por la química, sino por la percepción sutil. El cuerpo estaba diseñado para escuchar una frecuencia de ruido blanco constante y inaudible, el tono vital, que actuaba como el metrónomo biológico para la organización celular. A medida que la exposición continuaba, el cuerpo comenzaba a perder su orden interno. Los sistemas se desacoplaban. La desorganización biológica progresaba desde la falta de equilibrio y el mareo hasta la falla sistémica gradual, como un motor que ignora las señales de sincronización. El horror de este caso es la terrible conclusión de que la existencia humana depende de un sonido que nunca supimos que oíamos. La vida era una melodía constante. El silencio es la prueba de su disolución inminente. Relato 0. Señor, si su vida fuese una melodía, sentiría pánico al escuchar el silencio. Deje su respuesta en los comentarios junto con el lugar desde donde escucha este archivo, para saber hasta dónde llega el terror y si está listo para confrontar la verdad. Suscríbase al canal y dé me gusta a este informe. Los archivos de la anomalía de la frecuencia de anulación fueron inicialmente archivados bajo trastornos neurológicos. Los pacientes presentaban una combinación de vértigo severo, náuseas y una incapacidad para mantener la estabilidad biológica, lo que llevó a un diagnóstico inicial de enfermedades como el síndrome de Meniere. La clave que desclasificó el caso fue la paradoja auditiva. Los afectados no sufrían de la sordera convencional. El oído externo e interno estaban intactos, pero los sujetos eran incapaces de registrar o procesar un ruido de fondo constante que, según la teoría, era la base de la sincronización biológica de todos los organismos vivos. El fenómeno fue clasificado como silencio crónico del ser. La anomalía no era un ataque auditivo, sino una ceguera neural inducida hacia el ruido blanco vital. La sustancia de la vida, el orden de la célula, se estaba desorganizando por la ausencia de esa frecuencia maestra. Capítulo 1. La pérdida del tono. El cuerpo en desacuerdo. La primera manifestación del silencio crónico del ser era siempre una experiencia subjetiva de paz sonora extrema. Los individuos sentían que el mundo exterior, aunque ruidoso, carecía de resonancia o profundidad, como si un fundamental tono de fondo hubiese sido eliminado de la existencia. Pronto, la percepción se tradujo en síntomas físicos agudos. La primera víctima experimentó un vértigo incapacitante y una pérdida total del sentido de la verticalidad. El cuerpo, sin su referencia de sincronización, no podía mantener el equilibrio espacial, lo que provocaba caídas frecuentes. Médicos inicialmente catalogaron los casos como infecciones vestibulares o laberintitis. Sin embargo, las resonancias magnéticas y los tratamientos habituales fracasaron. Las víctimas no tenían una lesión física. La falla estaba en el procesamiento central de una información que el cuerpo ya no detectaba. Un síntoma crucial fue la disregulación térmica. El cuerpo perdía la capacidad de mantenerla homeostasia. Los pacientes oscilaban entre picos febriles repentinos y episodios de hipotermia grave, evidenciando que los sistemas orgánicos ya no se comunicaban con eficiencia. La arritmia cardíaca se convirtió en un sello de la anomalía. El ritmo del corazón se aceleraba o ralentizaba de forma errática, sin relación con el esfuerzo físico. El reloj interno del cuerpo estaba roto, demostrando que la frecuencia vital era el tempo que mantenía todo coordinado. Las víctimas, además de los síntomas físicos, experimentaban una angustia perceptual. Describían los sonidos normales, voces, música como planos o huecos, notando conscientemente la ausencia de una vibración que, en retrospectiva, siempre había estado allí. Los especialistas en acústica y neurología concluyeron que el problema no residía en el aparato auditivo, sino en el filtro neural. La mente había desarrollado una ceguera específica para la frecuencia vital,
interpretando su ausencia como un silencio aterrador. A medida que el trastorno progresaba, la desconexión se hizo total. El cuerpo del afectado se convertía en una colección de sistemas funcionales, pero descoordinados, destinados al caos interno. Los primeros decesos ocurrieron no por la falla de un solo órgano, sino por el colapso sistémico simultáneo. La víctima sucumbía a una desorganización interna total. Un final silencioso y complejo que desafiaba la clasificación médica. La investigación pasó de la medicina a la física. Era imperativo entender el tono vital y su origen. La aterradora verdad era que sin esa melodía imperceptible, la maquinaria biológica era solo una colección frágil de partes condenadas a la disolución. Capítulo 2. El ruido blanco y la vida. La frecuencia maestra. La investigación dejó de lado la neurología clínica y se adentró en la física acústica y la vibración. La hipótesis era que si la causa de la desorganización era la ausencia de un tono, ese tono debía existir en el ambiente. Utilizando sensores ultrasensibles, los investigadores finalmente registraron una frecuencia de fondo constante, imperceptible para el oído humano. No era una nota pura, sino un denso, caótico y ordenado ruido blanco vital. Se confirmó que este tono maestro era un pulso omnipresente. La firma acústica de la vida biológica sana actuaba como una señal de sincronización temporal, manteniendo la correcta periodicidad y el tempo de las funciones celulares y orgánicas. La vida no era solo una reacción química, era también un estado de resonancia. El cuerpo humano filtraba inconscientemente esta frecuencia para funcionar. La anomalía no la creaba, sino que anulaba la capacidad de la víctima para utilizarla. El archivo reclasificó el fenómeno. El problema de los afectados era una ceguera neural anómala. Sus oídos captaban la señal, pero la mente poseía un filtro de cancelación que invertía y eliminaba la frecuencia vital antes de que pudiese ser procesada. Las pruebas de exposición fueron cruciales. Cuando los afectados fueron colocados cerca de equipos que emitían el tono maestro artificialmente, no mostraron ninguna mejora ni reacción. El bloqueo neural era total. Se entendió la paradoja. La víctima no estaba sorda al ruido blanco. Su cerebro había sido programado para silenciar el único sonido que su existencia necesitaba. El mundo exterior podía estar gritando, pero el silencio interno persistía. La pregunta se centró entonces en la fuerza capaz de inducir una cancelación tan específica. Alguien había logrado manipular un mecanismo evolutivo de filtrado para destruir la propia homeostasis desde dentro. El desafío de la contención se hizo doble. Había que restaurar la frecuencia en el entorno y encontrar la manera de bypassar el bloqueo neural de las víctimas, restaurando las resonancias sin sobrecargar el cerebro. El terror que encerraba el Arch 18 era la realización de la fragilidad del ser. La máquina biológica no es autosuficiente. Depende de una señal constante y inaudible para mantener su orden. Y esa señal puede ser borrada por completo. Capítulo 3. La disolución del sistema. La amnesia sistémica, el avance de la anomalía, marcó el paso de la disfunción sutil a la falla orgánica severa. Los sistemas internos de los afectados entraron en un estado de caos acelerado, actuando de forma independiente y sin coordinación central. El análisis microscópico reveló una anarquía celular. Las mitocondrias funcionaban a ritmos desorganizados. La división celular se volvía errática, y la comunicación sináptica perdía su precisión temporal. El tejido se degeneraba a nivel fundamental, múltiples órganos a la vez. Los médicos definieron el estado como amnesia sistémica. El cuerpo no había sido atacado por una toxina, sino que había olvidado cómo ejecutar sus procesos fundamentales. El hígado no filtraba correctamente, y los pulmones perdían el ritmo correcto de intercambio gaseoso. Se presentó la paradoja de la nutrición. Aunque los pacientes eran alimentados y tratados con vitaminas, el cuerpo era incapaz de asimilar los recursos debido a la falta de sincronización. Estaban muriendo de hambre a nivel celular. Incluso con el estómago lleno, la descoordinación se extendió a la motricidad fina y el habla. Los afectados perdieron la capacidad de realizar tareas que requerían precisión temporal, como escribir o hablar de forma coherente, ya que los músculos de la lengua no podían coordinarse con el impulso del diafragma. El horror se centraba en la conciencia. El paciente estaba lúcido,
observando la desintegración silenciosa de su propia estructura biológica. Era una condena a ser testigo de la autodestrucción causada por la falta de un sonido. Los científicos compararon el cuerpo con millones de relojes. Cada célula marcaba el tiempo correctamente, pero todos los relojes estaban en una zona horaria diferente, haciendo inútil la máquina completa. La anomalía desafió el paradigma biológico establecido. Se demostró que la vida no es solo el resultado de la estructura química, sino también de una estructura temporal y vibracional que se mantiene por medio de una frecuencia externa. En un intento desesperado por restaurar la señal, se utilizaron pulsos electromagnéticos controlados para intentar reiniciar el filtrado neural. Los pulsos causaron un alivio momentáneo, pero fueron rápidamente anulados por el bloqueo persistente. El ARCH-18 registra la conclusión de que la fragilidad de la existencia reside en la necesidad de un tono inaudible. El cuerpo, sin su canción interna, se convirtió en su propio destructor, sucumbiendo a una anarquía biológica de la que no había defensa. Capítulo 4. El foco de la absorción, el sumidero sónico. La investigación se enfocó en el ambiente. La hipótesis cambió. La frecuencia vital no se había desvanecido al azar. Estaba siendo activamente absorbida por un punto focal específico en la zona de los incidentes. Los equipos especializados modificaron los sensores de baja frecuencia para rastrear no la presencia del tono, sino el punto de anulación total, el área donde la vibración de fondo de la vida era completamente cero. El rastreo llevó al equipo a un complejo de almacenamiento subterráneo abandonado, sellado desde hacía décadas y fuera de cualquier registro urbano reciente. Era el epicentro de la disfunción biológica, el pozo de silencio. En el centro del complejo se descubrió un artefacto denso, de composición cristalina y metálica, contenido en una bóveda de plomo. No emitía energía. Por el contrario, absorbía la energía vibracional del entorno con una eficiencia perfecta. El artefacto fue clasificado como un sumidero sónico. Su función anómala era simple y fatal: crear una burbuja local de vacío vibracional absoluto, drenando la frecuencia vital necesaria para el funcionamiento biológico. La proximidad al sumidero aceleraba el proceso. La exposición prolongada causaría una anulación neural instantánea e irreversible de la frecuencia vital, garantizando la muerte sistémica en minutos. Se encontraron registros fragmentados y crípticos que sugerían que el artefacto era el resultado de un proyecto clasificado y fallido que buscaba lograr el silencio temporal o el desacoplamiento de la materia de las ondas vibracionales fundamentales. La contención requirió la implementación de generadores de contrafrecuencia y escudos de aislamiento de triple capa, diseñados para bloquear la transferencia vibracional y evitar que el artefacto continuara bebiendo el tono vital. La paradoja final del sumidero sónico era que el terror provenía de la ausencia de un componente. La vida dependía de un pulso constante, y la perfección del silencio representaba la forma más pura de la destrucción biológica. El objeto fue finalmente encapsulado y transportado a una instalación de almacenamiento profundo. El ARCH-18 sirve como recordatorio de que la existencia se basa en un delicado flujo de energía, y que el silencio absoluto es la firma inequívoca de la aniquilación. Capítulo 5. La reintroducción de la frecuencia. El zumbido artificial. El sellado del sumidero sónico restauró la frecuencia vital al ambiente, pero para los individuos crónicamente afectados, la cura natural no llegó. El bloqueo neural establecido por la anomalía era una condición permanente. La única esperanza residía en la reintroducción artificial del ruido blanco vital, diseñando un método para que el cuerpo lo recibiera sin pasar por el filtro de la audición dañada. La estrategia fue utilizar la vibración táctil y la resonancia magnética. El riesgo de este método era inmenso. El cuerpo, desacostumbrado al pulso organizador, podía sufrir una sobrecarga biológica, llevando a un colapso celular inmediato debido a la repentina imposición del orden. Se desarrollaron pequeños generadores de pulso sónico portátiles. Estos dispositivos emitían la frecuencia vital directamente al cuerpo como una vibración subsónica constante, un zumbido interno, forzado y mecánico. El éxito fue parcial. Los supervivientes se estabilizaron, el vértigo desapareció y los órganos recuperaron una sincronización funcional.
pero la vida dependía totalmente de la cadencia artificial que el dispositivo les proporcionaba. Los afectados se convirtieron en seres condicionados al ritmo artificial, sin el dispositivo. La amnesia sistémica regresaba rápidamente. Su existencia era un testimonio constante de la fragilidad biológica. El costo psicológico era alto. Los supervivientes describían sentir la canción de la vida no como una armonía natural, sino como un forzado, perpetuo jam mecánico, recordándole su dependencia y su exclusión del ritmo natural. La anomalía demostró que la autonomía biológica era una ilusión. La vida era contingente a un pulso externo universal. Y la pérdida de ese pulso redefinió la existencia de los afectados a un estado de fragilidad crónica. Los supervivientes del Arch 18 son ahora los testigos silenciosos de la verdad. El orden interno se mantiene por un sonido. Están atados a una forma de soporte vital que no es el respirador, sino un generador de sonido. El caso cierra con la sombría comprensión de que la paz del silencio absoluto no existe. Hay orden, no hay disolución. Y el precio de confrontar el umbral del silencio es la eterna dependencia de un eco mecánico de la vida. El archivo sobre la anulación de la frecuencia vital es cerrado. La anomalía ha sido contenida. Pero los supervivientes del desastre acústico son ahora dependientes del ritmo artificial para mantener su existencia. El caso confirma la necesidad de la percepción constante para la vida y la facilidad con la que una fuerza anómala puede desmantelar la estructura biológica sin recurrir a la violencia o la toxina. Fin del registro detallado del Arch 18, el umbral del silencio, cuando el cuerpo pierde su canción interna. Relato 0. Señor, si su vida fuese una melodía, sentiría pánico al escuchar el silencio. Deje su respuesta en los comentarios junto con el lugar desde donde escucha este archivo para saber hasta dónde llega el terror y si está listo para confrontar la verdad. Suscríbase al canal y dé me gusta a este informe.